Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Muy buenos días. Los saludamos como todos los domingos, Gabriel Mazaroy, desde aquí del CX30. Empezábamos con la querida y entrañable voz del gallego Manuel Capela, fallecido esta semana a los 67 años, que se vino de su España natal de pequeñito, traído por sus padres, huyendo del franquismo, que luego fue perseguido él por el fascismo uruguayo, obligado al exilio. Le mandamos un abrazo enorme a Manuel. Era en la selección de nuestro compa de acá de cabina, quemando mentiras en la voz inconfundible del gallego Manuel Capela. Por otra parte, queremos con Capela, quemando mentiras, construyendo memorias que no sean vencidas, saludarme muy especialmente, nos están llegando un montón de mensajes, a las y los compañeros que están participando del Encuentro Nacional de Militantes del Partido Comunista que se está realizando desde ayer en las instalaciones del Platense Patín Club. Un abrazo a todos los que dicen que nos están escuchando. Muy buenos días. Hoy vamos a compartir el editorial del Popular sobre el paso hacia la justicia en el caso del asesinato de Ramón Peré. Analizaremos la plataforma común adoptada por el PIT-CNT, la FEU, FUGBAN y ONASPU en torno a la seguridad social. Daremos una mirada, como siempre, al mundo desde el sur. Y luego, en la entrevista central, hablaremos sobre un proyecto de ley impulsado por expresas políticas para crear juzgados y fiscalías especializados en delitos de lesa humanidad. Vamos ya con el programa. Que recién respiran y los niños crecen quemando mentiras. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Ramón Peré, otro agujero en la muralla. Desde el masazo de febrero dado por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, el traslado de la jueza Mariana Mota y luego la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 18.831 que estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, mucha agua pasó bajo los puentes. Hubo varias movilizaciones populares exigiendo verdad y justicia y rechazando el camino favorable a la impunidad de los impunes que eligió la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Recordamos solo 4 de ellas. La concentración el propio día del traslado de Mota, inédita en la historia nacional e injustificadamente reprimida ese día, y luego perseguidos algunos de sus participantes por la justicia y por el DOE. La masiva concentración frente a la Suprema Corte, convocada luego de conocerse la decisión contra los 2 artículos de la Ley 18.831, la marcha relámpago realizada por el Partido Comunista de Uruguay, que culminó con cientos de rosas rojas ante la Suprema Corte de Justicia, el día en que se conmemoraba un nuevo aniversario del asesinato de 8 obreros comunistas en el Paso Molino,
Y por supuesto, con especial relevancia, la multitudinaria Marcha del Silencio del 20 de mayo, repicada con masiva respuesta en 10 departamentos de nuestro país. En el mismo sentido, el de la respuesta, el de la iniciativa, se inscribe el pronunciamiento unánime del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, rechazando la postura de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, reivindicando la búsqueda de la verdad y la justicia y poniéndose al servicio de encontrar salidas. La definición clara del PIT-CNT, la FEU, FUCBAN, Crisol Hijos y todo el movimiento popular, y también el pronunciamiento del Frente Amplio y la resolución de la denominada hoja de ruta, que expresa múltiples iniciativas en el plano político, de la justicia, legislativa y también de acompañamientos de las denuncias y las víctimas, tanto en el plano nacional como internacional. Destacamos esta respuesta popular, masiva, sostenida en el tiempo, porque ayer, hoy y mañana, la garantía de abrir espacios de verdad y justicia y terminar con el reinado de la impunidad y la mentira, se expresa en el compromiso de cientos de miles de uruguayos y uruguayas, en su capacidad de organización, de propuesta y de movilización. También en la batalla contra la impunidad. Nada se ha conseguido ni se conseguirá sin lucha. La disputa judicial. Lo señalamos antes y conviene reiterarlo. La decisión de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia no obligaba a los jueces y menos a los fiscales. Eso quedó claramente demostrado cuando varios jueces siguieron investigando e incluso dictando sentencia, explicitando un debate en el propio Poder Judicial que lo muestra como lo que es, no el pretendido santuario de la juridicidad pura, sino un espacio institucional donde conviven visiones diversas. La decisión de los jueces y particularmente de los fiscales, que como se sabe no dependen funcionalmente del Poder Judicial, ha permitido seguir avanzando. Se siguieron citando testigos, se autorizaron excavaciones en Melo y próximamente se hará lo propio en el Batallón 13 de Infantería, e incluso se pronunciaron sentencias y condenas. Incluso, en una situación inédita en la historia judicial uruguaya, 4 fiscales recusaron a los miembros de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, reclamando que no actúen en los 11 casos de delitos de terrorismo de Estados en lo que ellos trabajan, por entender que con su pronunciamiento de febrero y con expresiones públicas en los medios habían prejuzgado. Los fiscales Ana María Telechea, Carlos Negro, María Camiño y Ariel Cancela recusaron a los ministros de la Suprema Corte, Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chalar. Las expresiones públicas que motivaron esta recusación de los fiscales fueron varias, pero hubo una que fue particularmente gráfica. Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que los casos en los que las investigaciones continúen se encontrarán con una muralla cuando lleguen al máximo tribunal. Como se ha hecho costumbre, los integrantes de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia hicieron conocer su posición sobre este tema a través del tradicional vocero de la impunidad y de la derecha, el diario El País. Decimos que se ha vuelto costumbre porque tanto el traslado de Mota como la declaración de inconstitucionalidad de 2 artículos de la Ley 18.831 trascendieron por el diario Caganchero antes de ser comunicados oficialmente. Según informó el diario El País, los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia recusados rechazaron la recusación. Además de que la decisión expresa el compromiso con los que ellos mismos calificaron como muralla, hay un aspecto formal a destacar. La Suprema Corte de Justicia es tribunal de sí misma. Esto es una muestra más de la necesidad de modificar el Poder Judicial, democratizarlo y transparentarlo. Como señalamos antes, tanto la lucha popular como la actitud de jueces y fiscales ponen en entredicho la solidez de la muralla. En el número 224 del Popular señalamos la importancia de la condena al general Miguel Dalmau por el asesinato en tortura en 1974 de la militante de la UJC, Livia Zabalzagaray. Hoy queremos destacar 2 nuevos hechos. El primero, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar el recurso presentado por Miguel Langón, candidato frustrado a fiscal general de Julio María Sanguinetti, y hoy defensor de violadores de los derechos humanos, para frenar la condena al coronel Tranquilino Machado por el asesinato de Ramón Peré, militante de la UJC en plena huelga general contra el golpe de Estado. La Suprema Corte de Justicia entendió en este caso que la decisión del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno debe mantenerse y habilitó a que el juez actuante en el caso dicte sentencia. Ramón Peré, militante estudiantil, profesor, estaba realizando tareas de agitación callejera el 6 de julio de 1973 en plena huelga general contra el golpe de Estado y fue asesinado por la espalda por el coronel Tranquilino Machado en Rivera y Bustamante.
La justicia llegará 40 años después, la justicia que siempre viene acompañada de la verdad. El coronel Tranquilino Machado reconoció haber dado muerte a Ramón Peré, pero sostuvo una vez más la versión falsa de la dictadura de que fue en el marco de un supuesto enfrentamiento armado. La investigación judicial, la reconstrucción de los hechos, la consulta a testigos y las contradicciones flagrantes de las declaraciones del propio coronel Machado permitieron establecer la verdad. Ramón Peré estaba desarmado y fue asesinado de un balazo por la espalda por un tirador militar experto que estaba de civil. Además de constatar una vez más que la impunidad ampara la mentira, conviene señalar algo que se omite como si no importara. Ramón Peré era un estudiante desarmado, defendiendo la democracia y luchando contra un golpe de Estado. Tranquilino Machado actuaba en el marco de un operativo de represión, amotinado contra las instituciones democráticas y en defensa de una dictadura. La habilitación para que continúe la instancia judicial y haya condena hace justicia con Ramón, con su viuda, con sus hijos y nietos. Hace justicia con todas y con todos los que enfrentaron la represión para defender la libertad y la democracia, y también establece la verdad, permite el fin de la mentira. La perseverancia de la denuncia, la actitud firme de los abogados, jueces, fiscales y miembros del Tribunal de Apelaciones obliga a la Suprema Corte de Justicia y produce justicia. Es un agujero en la muralla de la impunidad. El segundo hecho que queremos destacar es la presentación por parte de un grupo de 28 expresas políticas, denunciantes de tortura y agresión sexual durante la dictadura, de un proyecto de ley para crear un juzgado y una fiscalía especializados en delitos de lesa humanidad. La iniciativa surge a partir de la constatación de las enormes dificultades que tienen las causas de delitos de lesa humanidad para avanzar en la actual estructura del Poder Judicial. El terrorismo de Estado fue planificado y sistemático. Su investigación también lo debe ser. La separación de las causas en más de 15 sedes judiciales, que además atienden simultáneamente otros casos, enlentece y dificulta una investigación de por sí compleja. Hay que decir además que el Estado uruguayo está obligado a crear estas instancias especializadas, tanto en el ámbito judicial como en el de las fiscalías, como también en el Poder Ejecutivo, por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. Hay una disposición a texto expreso en la sentencia. Lo cierto es que no se había dado un solo paso desde ninguna instancia para cumplir con ello. Un grupo de expresas y un abogado, ex juez Federico Álvarez Petraglia, lo han dado. Otro agujero en la muralla de la impunidad. Ninguna puerta está cerrada y las que lo están deben ser abiertas. Hay que seguir diciendo la verdad, exigiendo la verdad y produciendo justicia. Cuando superamos el escollo de la ley de caducidad, nos pusieron el escollo de las prescripciones. Ahora la mayoría de la Suprema Corte de Justicia quiere erigir una muralla. Tenemos que encontrar los caminos para superar la muralla, y también los encontraremos para superar los escollos que sin falta pondrán después. No hay un santo grial que termine con la impunidad. No hay un momento mágico. La lucha y la denuncia deben ser permanentes, y nuestro compromiso también. Sindicales. El Uruguay visto desde los trabajadores. Agradecemos mucho los mensajes que estamos recibiendo, en especial de varios lados. Nos están escuchando por internet en Rivera, en Salto, compañeros de Canelones y en especial una muy querida compañera con la que compartimos una experiencia espectacular en la UTU de San Ramón, con los estudiantes, hablando sobre la dictadura y mirando con los gurises de hoy cómo miraba, profesora ella, Sandra, del Sauce, a la que le mandamos un abrazo enorme, lo mandó especialmente. Seguiremos hablando del tema de la impunidad, de la memoria y de la justicia, pero ahora vamos a pasar a que esta semana se realizó un encuentro que prácticamente pasó desapercibido para todo el resto de la prensa, en la que participaron más de 200 delegados de todo el país. Y fíjense, nada más ni nada menos que se juntaron la ONASPU, el PIT-CNT, la FEU y FUCBA, casi nada. Estuvieron en el encuentro, entre otros, el presidente del BPS, Ernesto Munro, los integrantes del directorio del BPS, Ariel Ferrari, representante de los trabajadores, y Hugo Odicio, del Partido Nacional, los integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo Audala, Gabriel Molina y Jorge Bermúdez, y el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo. Compartimos con ustedes una entrevista donde Miguel Heredia, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del BPS, nos cuenta qué fue lo que se discutió en esta reunión. Ha sido un reclamo tanto de la ONASPU como del
PIT-CNT muy claramente, prácticamente en el último año, diría yo, que se retomara o se relanzara el diálogo de la seguridad social y en este caso algunos puntos en concreto. ¿En qué consistió la instancia que se realizó en estos días? Bueno, concretamente el 27 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, reunidos en el Centro de Vendedores de Plaza y Viajantes, tanto el PIT-CNT como la ONASPU estuvieron debatiendo lo que tiene que ver y analizando con lo sucedido en la seguridad social en este periodo de gobierno. Lo interesante de que a esta actividad se incorporan, por entender la importancia de la misma, por al estar hablando nada más ni nada menos que de un derecho humano fundamental, la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua y la FEU, lo cual sin duda nos parece de una enorme trascendencia e importancia, pues se amplía lo que es el marco de alianzas en este tema, para analizar este tema, y de alguna manera es una reedición de la intersocial que estuvo funcionando a la salida, previo a la salida de la dictadura, donde precisamente estas 4 organizaciones iban con una plataforma conjunta. Pero bueno, retrotrayéndonos a la realidad actual, sin duda de enorme importancia todo esto, pues lo que hace, como decíamos, es ampliar el marco de alianza, y bueno, ya estuvo debatido lo que ha sucedido en este periodo de gobierno, lo que va hasta el año, desde el 2010 hasta el 2013, con respecto a la seguridad social, y particularmente en el reclamo de la reinstalación del diálogo nacional en seguridad social. Un diálogo que tuvo una primera etapa en el gobierno de Vázquez, con importantes avances que permitieron la flexibilización del acceso a las jubilaciones, reformas en lo que tiene que ver con el acceso al seguro de paro y la cobertura, pues allí, por ejemplo, se amplía que el trabajador que tiene más de 50 años puede tener seguro de paro por un año, de la misma manera que al flexibilizar las jubilaciones se baja de 30 años, de 35 años de trabajo que exige la ley 16713 a 30 años, lo mismo que a la mujer se le incorpora la posibilidad de que por cada hijo nacido vivo, con un máximo de 5, se los contabilice al momento de la jubilación como años de trabajo. Eso determinó que un conjunto importante de uruguayos pudieran jubilarse, lo cual claramente le da la razón tanto al movimiento sindical como a la organización de jubilados y pensionistas de que la gente en este país tenía dificultades para jubilarse. La cuestión de que en este periodo de gobierno, que nuevamente reinstala el diálogo en seguridad social, a las organizaciones sociales que participamos, en este caso tanto el PIT-CNT como la ONASPU, nos parece que el resultado del mismo, en función del tiempo que lleva, ha sido, podríamos decir, poco menos que magro, en función de que son muy pocas de las 5 mesas que se planteó de trabajo, han funcionado solamente 2. Y en la segunda, que es la que se planteaba nada más ni nada menos que analizar el tema de las administradoras de fondos, o sea, de las AFAP, ha tenido varias interrupciones. Una particularmente cuando en mayo del año pasado el Banco Central rebaja lo que es la tasa de interés técnico, que trae como consecuencia una efectiva rebaja en las jubilaciones para aquellos que se jubilan por el sistema privado. Y lo otro fue un pasaje a cuarto intermedio desde el mes de diciembre, que hasta ahora no se ha vuelto a convocar esa instancia, en función de que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo con respecto al tema de la desafiliación en lo concreto, tanto para trabajadores como para la ONASPU como para la fuerza política de gobierno Frente Amplio, era una propuesta que para nada contemplaba las aspiraciones. Entonces, bueno, eso hizo que hasta el día de hoy el diálogo no haya vuelto a
convocado. Hay algunas señales por parte del Poder Ejecutivo que estaría presentando una propuesta que sería mucho más aceptable que la presentada anteriormente, pero bueno, tendremos que esperar a que se concrete en forma efectiva esa convocatoria para analizar allí en el diálogo la misma, teniendo en cuenta que en ese ámbito participan también los partidos políticos con representación parlamentaria y bueno, todas aquellas instancias del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la seguridad social y las propias administradoras de fondos. Miguel, ¿qué aspecto destacarías de la declaración, de la resolución de este encuentro de la seguridad social? Nosotros de la declaración destacamos sin ningún lugar a duda, bueno, no solamente la composición de las organizaciones que participan, sino lo que tiene que ver con la reafirmación del compromiso de estas organizaciones, porque acá ya no estamos hablando solamente del PICNT y de la ONAFU, que como tú decías históricamente lo han planteado, sino en este caso se incorpora el movimiento cooperativo de vivienda y los estudiantes universitarios, de reclamar una reforma estructural, que es lo que dice en el primer párrafo del sistema de seguridad social, entendiendo por tal un derecho humano fundamental. Esto hace que se considere que la seguridad social debe ser universal, solidaria y sin lucro. Y al hablar sin lucro, como dice la declaración, por tanto, sin afán. Otra cuestión a resaltar sin duda es que bueno, que continuamos bregando por un proceso gradual de cambio, o sea, decimos, no la inmediatez, lo que tiene que ver con la eliminación de las administradoras de fondos, sino que hablamos de un proceso gradual, que vaya precisamente apuntando a eso, ¿no? Donde la desafiliación de las administradoras de fondos es sin duda un paso previo y permitirá que un colectivo importante de compatriotas se vuelquen nuevamente al sistema solidario, tema que permanentemente el PICNT viene reclamando y está dentro de la plataforma programática de la central sindical, la desafiliación de la SAFAP. Esto es otra de las cuestiones contenidas en la declaración. El planteo de las distintas propuestas concretas que hacen a una mejora para los jubilados y pensionistas de nuestro país. Ahí está la eliminación del 1%, que hoy se le viene reteniendo a los jubilados y que todavía no han ingresado al sistema de salud, la partida de fin de año, lo que tiene que ver con la prima por edad. Son cuestiones concretas que sin duda hacen a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionistas de nuestro país. Cuestiones concretas y particularmente cuando hablamos de derechos humanos fundamentales como lo son la seguridad social, la vivienda, la educación. Esto es El Popular en Radio. Internacionales. Una mirada al mundo con el sur como norte. Seguimos aquí en El Popular en Radio, en la 30. Tenemos la más que grata visita de dos compañeros que hacen a este equipo del Popular en Radio y del Popular en general. El compañero Lois Artigas y la compañera Victoria Blanco están acá en estudios. Vamos a compartir con ellos esta mirada al mundo, con el sur como norte, como decimos. Y empezamos por América Latina, como hacemos siempre. Ustedes saben que hay una operación de la derecha continental, del imperialismo yanqui, de los gringos, por desconocer la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. Hemos hablado largamente de esto. Presidente, el tipo pobre, es presidente de izquierda y encima obrero, como para que no le gusten a los yanquis y a los oligarcas de acá disfrazados de demócratas. Este señor ha iniciado una contragira por América Latina. Sería bárbaro, ¿no?, que a la gente de la oposición en los gobiernos de derecha, por ejemplo, que los compañeros de la FARC pudieran hacer una gira por América Latina para contestar lo que le hace el gobierno colombiano, a ver si los atienden, ¿no? O que los zapatistas pudieran hacer una gira por América Latina para explicar qué tienen que decir del gobierno represor del PRI en México.
que ganó no robando las elecciones, con estafa. No se sabe ni siquiera si hubo elecciones en México. Se comprobó que compraron hasta las urnas enteras, todas, ¿no? Pero no es Capriles el que sale a hacer la gira, y es recibido por Santos, el presidente de Colombia, como un héroe de la democracia. Vamos a compartir ahora la entrevista con el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, que explica por qué Ecuador, si va Capriles, no lo va a recibir. Vamos a escucharlo. Bueno, si usted me preguntaría a mí si yo lo recibiera y si lo recibiría el presidente Correa, por supuesto que no lo recibiríamos. No lo recibiríamos no solamente, digamos, no tanto porque es un candidato que ha perdido las elecciones, eso no tiene nada que ver, se lo podría hacer, pero sí nos preocupa y nos molesta que haya quienes no son demócratas hasta el final. Ser demócrata es aceptar los resultados de la democracia, es aceptar la voz del pueblo. Y uno puede perder las elecciones por 1 voto, por 100 votos, por 250.000 votos, o como él las ganó anteriormente por 40.000 votos. Y uno tiene que ser respetuoso de esas decisiones. Y después de esa pérdida, todavía haber llamado a la reacción y lastimosamente que se hayan producido los hechos lamentables de muertes, a nosotros sí nos indigna, y lo decimos con toda claridad, nos indigna que haya una reacción de esa naturaleza. Por otro lado, anda diciendo cosas de que Venezuela nos ha regalado 6.000 millones de dólares, está bastante confundido. Yo le he pedido que tome algunos cursos elementales de economía, porque seguramente se refiere a las exportaciones que el Ecuador hace hacia Venezuela, y por supuesto eso no es ningún regalo, son transacciones internacionales que todos los países hacemos entre nosotros. Pero bueno, dejando eso de lado, lo importante es decir que no puede aceptarse que una persona, después de que pierde unas elecciones, comience a hacer campañas internacionales después de que el Consejo Nacional Electoral, después de que la participación o el acompañamiento de UNASUR se produjo de cuantas personalidades de todo el mundo, y que reconocen que las cosas están concluidas, las elecciones están concluidas en Venezuela, un país que además tiene uno de los sistemas electorales más exactos, más precisos en el mundo. Realmente es vergonzoso. A nosotros nos parece lamentable que este señor esté en una campaña internacional tratando de desprestigiar a su patria. Eso es muy dañino. A nosotros nos ha pasado también cosas por el estilo. Esto es El Popular en Radio. Nos dicen quién era, que me lo perdí. Que la explicación era el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, explicando cómo la mayoría de los países de América Latina no van a recibir al fascista de Capriles. Porque, ojo, no es un insulto decirle fascista. HDP sería un insulto, que lo es, además, Capriles. Pero en el caso de Capriles es fascista de verdad. Fue golpista, intentó asaltar la embajada cubana cuando el golpe del 2002, y además es responsable de haber incitado a la violencia y de 8 muertos, que los provocó él. No hubo represión del gobierno venezolano. Él fue el que provocó 8 muertos militantes chavistas por las sordas fachas que largó en Venezuela. Y de un fascista pasamos a otro, ¿no? Del fascista de Capriles en la actualidad pasamos al problema del fascismo y de la memoria. Lo decíamos con aquel hoy tempranito cuando escuchábamos a Capela, no construir memoria vencida. Bueno, en España, 60 años después del franquismo, se sigue peleando para que las víctimas del franquismo tengan verdad y justicia. Fíjense, ¿no? Y algunos dicen que nosotros acá no tenemos que pelear 30 años después. Organizaciones de derechos humanos exigen en España la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes del régimen militar, del régimen fascista español que duró más de 40 años. Escuchemos la voz del compañero, periodista y activista español Jordi Gordon, de la Plataforma de la Comisión para la Verdad, que comenta la importancia de la investigación, aún hoy, de los crímenes del franquismo. Bueno, esta Comisión de la Verdad lo que agrupa es a un conjunto de asociaciones de víctimas del franquismo, de asociaciones de memoria democrática, que reivindicamos, entre otras cosas, pues eso, una justicia, verdad y reparación para las víctimas del franquismo. Es posible que la gente no recuerde que la dictadura franquista duró 40 años, se construyó sobre la base del terror, de la sangre y del fuego contra una parte de los ciudadanos, y que dejó un rastro durante esos 40 años brutal. Empezó matando y acabó matando. En el año 1975, el año que murió Franco, fueron fusiladas 5 personas un mes antes de que muriera.
Y antes de eso, como ustedes hablaban, pues hubo miles y miles de personas que fueron fusiladas. Cuando se habla de la cifra de 120.000, es una cifra de 120.000 personas que todavía están en las cunetas de las carreteras y de los caminos y en los pueblos de toda España, y que todavía no se ha podido recuperar sus restos, como por ejemplo no se ha podido recuperar los restos del gran poeta Federico García Lorca, que todavía sigue ahí. Esa es la realidad de la situación de los herederos, de las víctimas, de los familiares de las víctimas del franquismo. 120.000, o los 30.000 niños robados, o los 150.000 fusilados, o los 300.000 españoles que estaban en campos de concentración, según cifras del propio régimen franquista, en el año 41. Más todos los miles y miles de presos y de detenidos que hubo a lo largo de los 40 años hasta el final de la dictadura. Todo eso lo que reivindicamos es que tiene que estar amparado en una democracia por los tribunales, por la justicia y por las instituciones políticas. Y a pesar de que en la legislatura pasada, con el presidente Zapatero, se aprobó una ley de la memoria que, aunque no satisfacía a todo el mundo, era un paso adelante, ahora con el gobierno del Partido Popular hemos retrocedido muchísimo. Ya no hay ayuda a las víctimas, ya no hay reconocimiento, ya no la justicia, como consecuencia de la sentencia contra el juez Baltasar Garzón, a que se le apartó de su cargo por intentar atender a las víctimas del franquismo, que además no pretenden ninguna venganza, porque muchos han muerto. Lo único que se pretende es que haya verdad, justicia y reparación, que se reconozca que toda esa gente aportó a la democracia, que fueron víctimas, y que se condene a la dictadura. Entonces, la Comisión de la Verdad lo que pretende es unir fuerzas de todos los demócratas, de todos los que lucharon por la libertad, la democracia, etcétera, y exigir a las instituciones internacionales, a la ONU, y a las instituciones europeas, que hagan rectificar al gobierno del Partido Popular y conseguir una mayoría social suficiente como para que de una vez por todas se nombre una Comisión de la Verdad que pueda crear una verdad oficial sobre lo que significó la dictadura y todo el mundo tenga claro que hay que condenarla. Que no sigan los nombres de los asesinos fascistas en las calles de las ciudades españolas, sino que estén las de sus víctimas. Esto es El Popular en Radio. Como parte del proceso de justicia para las víctimas de la dictadura militar argentina, actualmente el vecino país ha iniciado juicios en contra de ex gerentes y un ex jefe de seguridad de la empresa Ford. El periodista Álvarez Rey informó que los ex directivos de la transnacional colaboraron con el régimen de Rafael Videla en los secuestros de 24 obreros ocurridos a partir del 24 de marzo de 1976. Escuchemos parte de las declaraciones de Rey. Argentina ha entrado en un proceso que va más allá de juzgar a los militares que encabezaron, por lo menos públicamente, este golpe, sino que va por los cómplices civiles, entre ellos, como vos bien decías, los directivos de la empresa Ford, en este caso Ford Argentina. El juicio se está llevando a cabo así el mismo día que se realizó el golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo de 1976. Comenzaron a haber desapariciones, un cuerpo de delegados puntualmente desapareció, y ese es el juicio que se está sustanciando hoy por hoy en Argentina, con la importancia que tiene esto de empezar a juzgar a los cómplices civiles de la dictadura militar en Argentina. Claro, hay otros antecedentes, mismo decías, Automotores Orletti, en ese caso ahí funcionaba lo que se conocía como una cárcel clandestina, un centro clandestino de detención. En el caso de Ford es distinto, porque los propios empleados de la empresa eran marcados por los directivos de la empresa y entregados a los comandos paraestatales con los que contaba la dictadura militar de la República Argentina. Sí, el caso más emblemático junto al de Ford puede ser de la empresa Ledesma, del ingenio Ledesma, al norte de nuestro país, en lo que se conoce como la noche del apagón. Ledesma es un ingenio muy grande, casi una ciudad en sí misma, en el norte de nuestro país, y así con los propios móviles de la empresa se chupaba, ¿no? Se secuestraba a los trabajadores en una noche que se cortó la luz, ¿no? La empresa cortó la luz de toda esa zona, y con los ojos de la propia empresa se secuestró a la gente. La que ese responsable también está siendo juzgado hoy en la República Argentina. Esto es El Popular en Radio.
Nos vamos a una breve tanda, volvemos con la entrevista a Antonia Yáñez, expresa política, y Federico Álvarez Petraglia, abogado, sobre el proyecto de ley para mejorar la investigación judicial sobre el terrorismo de Estado. No se vayan, hay mucho más, El Popular en Radio. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora El Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. El tema de la semana. Al segundo mensaje que nos mandan desde Pando, sí, efectivamente, la voz que acaban de escuchar es la de Lois Artigas, que ustedes escuchan en todos los sellos y presentaciones de las secciones del Popular en Radio. Lois, además, es quien hace la tapa del Popular impreso, a cuya creatividad se le debe las últimas tapas, en particular esta última, las anteriores de Nibia, de Yáñez. Y la otra voz que han escuchado es la de la compañera Victoria Blanco, que efectivamente, que estuvieron acá, los pusimos a trabajar a los dos para compartir con ustedes, y que ha leído varias veces el editorial del Popular. Como anunciábamos, un grupo de 28 expresas políticas, denunciantes de la tortura y las agresiones sexuales durante la dictadura, decidieron presentar un proyecto de ley que, entre otras cosas, promueve la creación de un juzgado y una fiscalía, especiales ambas, para investigar delitos de lesa humanidad. Hoy la entrevista central del programa la hizo otra colaboradora de este programa, la compañera Gabriela Pasturino. Gabriela entrevistó a una de las compañeras que nosotros le hicimos y compartimos con ustedes la entrevista también sobre el tema de las violaciones, de la tortura en la dictadura, la queridísima y entrañable compañera Antonia Yáñez. Escuchemos la entrevista de Gabriela con Antonia. ¿De dónde sale este proyecto? ¿Desde qué colectivo de ideas surge? Claro, un grupo de mujeres que estuvo trabajando para conformar una denuncia en torno a tortura y violencia sexual. Esto empezó a ser trabajado en el 2010, y se concretó en el 2011, en octubre me parece del 2011, con el patrocinio de estos dos abogados, Álvarez Petraglia y Migliónico. Y bueno, desde ahí en adelante, digamos, fuimos siguiendo los pasos que la misma determinación de la causa nos fue marcando. Ajá. Entonces pasamos a juez, luego los testigos y también una especie de, llaman ellos, de pericia forense, que en realidad digamos tenía un poco, no era estrictamente la corroboración de los daños causados, era una evaluación generalmente bien planteada, aunque a veces depende siempre del profesional exactamente que te toque. Pero bueno, en realidad no pretendía hacer una evaluación de pronto de los daños, que son difíciles, es un tema difícil de evaluar. Uh-huh. Y depende mucho, digamos, de esta etapa de denuncia expresa, digamos, de situación que haga que la gente se conforme, por ejemplo, en este grupo para poder situarse ante lo que es una denuncia de este tipo, ¿no? Por eso recibimos apoyo, por eso lo trabajamos durante mucho tiempo, por eso también, se redujo a un número específico de compañeras, cuando nosotros sabemos que efectivamente tortura y violencia sexual lo han sufrido todas las compañeras que fueron presas, y que pasaron por la tortura, que eufemísticamente se le llama tortura, como emparejando, pero que realmente en el caso de las mujeres siempre tenía un componente vinculado con la sexualidad, y es un poco en ese énfasis que queríamos nosotros trabajar, ¿no? Uh-huh. El asunto que es que para esto, bueno, ya te digo, se llegó a esa etapa, cumplimos colectivamente, respaldándonos con un equipo de asistente social y psicóloga, que nos fue acompañando durante todas las etapas, en nuestras reuniones, en nuestras preocupaciones, en las dificultades que significaba hablar, digamos, ante los medios
de esta temática, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el tema es que se iban agotando de alguna manera en las instancias. Vimos de alguna manera también en ese proceso que teníamos que recorrer otras etapas, porque estos procesos se pierden. Bueno, hubo algunos percances, como el cambio de juez, cuando nosotros ya habíamos hecho las declaraciones presenciales y habíamos abordado con una persona que inevitablemente tenía que referirse a toda esa etapa y a toda esa especificidad de la etapa. Bueno, nos cambiaron de juez, ahí digamos, obviamente que la jueza que ha tomado esta causa ahora es una profesional muy buena, digamos, que ha corroborado, digamos, de alguna manera la sensibilidad frente a todo esto. Lo quiero decir que judicialmente encontrábamos una serie de dificultades que tratábamos de apoyar a partir de nuestras propias carencias, digamos, de las carencias que nosotros notábamos y de lo que es nuestro propio sistema, y entonces aquí surgió esto, ¿no? Y ahí empezamos a recorrer algunos organismos, digamos, de asesoramiento. Primero hubo un muy buen trabajo en un seminario que hicimos sobre tortura y violencia sexual, justamente donde vinieron profesionales argentinos que también mostraron concretamente que hay viabilidad para tratar estos temas de otra manera, y eso contribuye mucho más a que efectivamente sean más comprendidos, tanto a nivel jurídico como a nivel social, ¿no? Una de las cuestiones que establece el caso Gelman es la necesidad de que existan organismos especiales para atender estos temas, ¿no? Exactamente, porque bueno, entre las cosas, es decir, porque siempre, digamos, no podemos dejar esto dependiendo de la buena voluntad y del profesionalismo de la gente, de nuestra justicia, que no dudo que exista. El tema es que el atiborrado de causas en diferentes juzgados, de diferentes tipos, con modalidades, abordando de pronto denuncias de los más diversos órdenes, era imposible que todo esto, digamos, pudiera prosperar. Ahora, está claro, yo creo que la importancia de esto es, bueno, el seguimiento que le pudimos hacer y cierto correlato con las necesidades que la gente empezó a ver a partir de nuestros planteos, ¿no? Y por eso, digamos, acudir a distintos lugares, porque, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, que de ahí surgió nuestra entrevista con la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Ustedes fueron, en este caso, estos dos espacios sin el proyecto escrito, ¿no? Sin el proyecto escrito. Nosotros teníamos una serie de consideraciones, algunas de pronto, yo qué sé, podían ser, veíamos como que podían ser más de recibo y otras no. Y otras eran más, podrían complicarse más, pero bueno, desde la creación de un juzgado, ¿no? y una fiscalía especializada a, digamos, posibilidades de que, bueno, se trabajara específicamente sobre este tema en las fiscalías, que eso sabemos que se hizo, es decir, se hicieron cursos, seminarios, hubo material, esto también lo sabemos por los fiscales por los que hemos ido transitando, ¿no? Incluso la nuestra, que realmente ha tenido, se ha destacado en esto realmente. Es decir. Me decía, fueron a estas dos comisiones con una serie de reivindicaciones y planteos, un punteo, y cómo terminó eso fundiéndose en un proyecto. Sí, bueno, digamos que de esas instancias allí nos escucharon, digamos, correctamente, etcétera, pero bueno, como que había esto hay que convertirlo en una ley, ¿no? Es esto lo que pasa. Entonces, al convertirlo en una ley, ya la tenés que formular, la tenés que establecer, y bueno, y ahí surge
la posibilidad de que Álvarez Petraglia la elabore, tome estos elementos, los elabore. Él es, bueno, fue juez, es conocedor de la justicia, está ahora patrocinando varios casos de justicia de derechos humanos, está en esta causa, realmente nos ha acompañado en todas estas peripecias, incluso con las entrevistas en la parte judicial frente al juez, frente a las distintas instancias que hubo. Entonces, bueno, nos parecía que si se daba esta posibilidad era muy bueno. Hay otro artículo dentro de la ley que establece la posibilidad de la figura del colaborador. La figura del colaborador, al cual se le podría reducir la pena e incluso quitársela en caso de que colabore con la causa. Claro. Bueno, eso era parte de las reivindicaciones en un principio. Nosotros no lo abordamos específicamente como grupo, digamos, de pronto no patrocinamos esa fórmula, ¿no? Estrictamente. Pero ¿qué pasa? Que al convertirse en un proyecto, el proyecto tiene que ampliarse, tiene que generalizarse, tiene que ampliarse y tiene que cumplir efectivamente los requisitos que de pronto el propio proyecto, la propia ley pueda, digamos, ser modificadora de la realidad. En ese marco, es decir, este fenómeno de que haya una reducción de pena, si bien no está en nuestra mente hoy por hoy, es decir, también se puede decir que no está porque no ha habido instancias verdaderas de información que amerite. Entonces yo creo que esto es parte de una negociación posterior, que de pronto se entiende la necesidad de ponerlo en el marco de una generalización de un proyecto, pero que realmente no se vertebra, no se está estructurando verdaderamente en las cabezas en general, porque esto no es una situación que se haya dado. Claro. Ahora pienso que en el marco de que una situación así se dé, probablemente haya que generar condiciones para que esto tenga una diferenciación. Eso no lo puedo evaluar en este momento, ¿no? Claro. Sí, es lógico. Pero bueno, me parece que lo importante de esto es que se pueda sistematizar en un proyecto un conjunto de preocupaciones, y que digamos, de pronto la importancia que tiene también es el fenómeno de que, bueno, estas figuras que de alguna manera se reclaman, ¿no? Que es la posibilidad realmente de ejercer una acción penal concreta de parte del denunciante, y de tener una preponderancia en el juicio, es importante, digamos. ¿Cuáles son las perspectivas con la presentación del proyecto? ¿Cómo les ha ido con las reuniones post-proyecto? ¿Cuáles han sido? El tema es elementos que, bueno, se van dando a propósito de el propio elemento fundamental, que es haber logrado la denuncia. Yo creo que haber logrado la denuncia y que 28 mujeres estén en una situación también de exposición, ¿verdad? También de exposición pública, también de requerimiento, por ejemplo, el requerimiento de la prensa que hace que efectivamente vos tengas que volver a situarte, no solamente como una denunciante a nivel jurídico, un aspecto en el cual te toca relativamente, sino en una cuestión que fue inherente a tu vida y lo ha sido durante todos estos años. Lo prueba el mismo hecho de que no hayamos podido hasta ahora, hasta 2011. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que si a partir de este fenómeno, de esta situación, nosotros vamos logrando que digamos, se tomen, ¿no? Es decir, gallinal, por ejemplo, decía, bueno, vos tenés la nota, buscarte la nota de la diaria ahí, decía algo, ¿no? Decir, nos pareció interesante porque tiene un aspecto vinculado con la denuncia de la tortura y la violencia sexual que no está, bueno, ya es un hecho destacable, ¿no? Ajá.
que se hable del claro, que se hable de eso y que de pronto lo que existe no contempla las posibilidades de hacer un análisis de esas situaciones. Entonces eso, bueno, y dicho, digamos, por el conjunto, no solamente por los de siempre, sino por alguna otra gente que está justamente, bueno, metiéndose en este tema. Esto es El Popular en Radio. Para conocer los detalles concretos del proyecto de ley, conversamos con su autor, el abogado y ex juez Federico Álvarez Petraglia. ¿En qué consiste la presentación de un proyecto de ley que se realizó en estos días para la creación de juzgados especiales y de fiscalías especiales? Correcto, mira, la idea que motivó este proyecto, por lo menos, era, digamos, hacer un plan Cóndor, pero al revés, digamos, ¿no? Si ya que decimos nosotros que durante la época de la dictadura hubo un plan sistemático para perseguir, reprimir a determinados sectores de la población civil, era necesario, digamos, que encarar ese plan sistemático con una sola cabeza, tanto en la fiscalía como con una sola cabeza en la parte del juez encargado. Es decir, nos parecía que era una contradicción investigar un plan unificado con 15 o 20 jueces distintos y 15 o 20 fiscales distintos. Con lo lamentable que es que muchos van variando de juzgado, y la razón por la cual se va incluso no solamente dividiendo, sino que perdiendo la memoria de las investigaciones. Por eso planteamos la existencia de un juez a nivel nacional que pudiera investigar todo el terrorismo de Estado en todo el país, no solamente en Montevideo, sino que en todos los departamentos del interior, único, por supuesto, que tuviera todo el plan arriba de la mesa, todo el plan sistemático arriba de la mesa, y por otro lado un fiscal que hiciera las veces también de fiscal en todo el país, y que pudieran entre ambos poder encargar, como yo te digo, digamos, un examen de conjunto, que la gente tenga en cuenta. El plan Morgan, por ejemplo, está dividido como en 3 o 4 jueces distintos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede pasar ahí con respecto al plan Morgan? Bueno, puede pasar que se pueda dar la injusticia de que uno de esos jueces no logre recolectar la prueba para enjuiciar o condenar a un represor, pero que esa prueba esté en manos de otro juez que, como investiga el plan Morgan desde otra perspectiva o de otros denunciantes, se disgrega la prueba y, en definitiva, la prueba que servía para condenar en un caso, como el otro juez no la tiene, va a tener que sobreseerlo a la persona que está investigando. Entonces, bueno, nos parecía que esas contradicciones, esas ineficacias, ineficiencias, digamos, del sistema, las podíamos, de una forma u otra, subsanar planteando una cabeza que vea el conjunto, ¿no? Eso era un poco, por lo menos, la idea, en un principio. Ahora, ¿se necesita una ley para eso, Federico? ¿No puede ser una decisión de la Corte? En definitiva, como se crea un juzgado de una Fiscalía Nacional, yo creo que, en principio... Sí, la Fiscalía está claro que no es una decisión del Poder Judicial. Exacto. Pero el juzgado, bueno, sí, yo creo que sí, porque en definitiva vos le estás creando un nuevo órgano judicial con una competencia específica, digamos, ¿no? Y al tener una competencia específica, yo creo que por ley y por constitución te va a exigir una ley, ¿no? Para determinar. Esto de que tenga competencia nacional, ¿tiene antecedentes? Por ejemplo, los jueces del crimen organizado, ¿tienen competencia nacional? Exacto. Bueno, ese es el ejemplo que yo te quería manejar, digamos, ¿no? A nosotros nos parece contradictorio que exista un juez y un fiscal, y fiscales a nivel nacional, para investigar a las organizaciones privadas, mafiosas, o las organizaciones privadas, digamos, que realizan o que llevan adelante el crimen organizado, y que el crimen organizado desde el Estado esté en manos de, como te decía antes, 15, 20 o 30 jueces. Entonces, bueno, justamente el antecedente que tú bien me lo señalas, el antecedente es ese. El crimen organizado, digamos, son los primeros jueces y los primeros fiscales que tienen competencia a nivel nacional. Pero como te digo, para investigar el crimen organizado de primaria. ¿El proyecto es un proyecto largo? ¿Cómo es el proyecto? Es un proyecto corto, de 6 artículos, que como ya te digo, que crea, digamos, por ley, crea un juzgado a nivel nacional, con competencia a nivel nacional, una fiscalía con competencia a nivel nacional, que crea una unidad de investigación
también obviamente a nivel nacional, que estaría integrada dentro del Poder Ejecutivo, con participación de las fiscalías, y ante la que nadie puede oponer ningún tipo de secreto, ni el Ministerio Interior, ni el Ministerio de Defensa, ni ninguna dependencia del Estado. También se prevé la posibilidad de introducir en el derecho nacional la figura del querellante, un poco atenuada, que ingresaría, digamos, en la legislación nacional por primera vez en forma así como lo estamos diseñando ahí, que sería para aquellos casos en los cuales los fiscales pidieran el sobreseimiento en estos juicios y en todos los juicios, la posibilidad, digamos, que se notifique a la víctima para que ella, digamos, si ella desea ejercer por sí la acción penal, la pueda ejercer. O sea, pueda apoyar, pueda pedir procesamiento, pueda apelar, pueda interponer todos los recursos que quiera, ¿verdad? Eso también incluye... Esa es una novedad importante desde el punto de vista jurídico. Sí, en ese aspecto sí, pero lo que hemos consensuado con las compañeras era que el querellante no solamente era importante para este tipo de juicios y para este tipo de víctimas, sino que era importante para todas las víctimas, también no solamente del terrorismo de Estado, sino que para las víctimas en general, para las víctimas del delito en general. Hay dos artículos más que hablan de la protección de testigos, a imagen y semejanza de lo que es la legislación cada crimen organizado. También introducíamos una figura que era la figura del colaborador, ¿no? La figura del colaborador con la justicia. Que bueno, que es una figura un poco controvertida, una figura que mucha gente no está de acuerdo, pero ahí yo creo que más o menos se intentó introducir respetando más que nada a las víctimas, porque bueno, el colaborador se va a tomar en consideración la información que aporte para encontrar obviamente restos de desaparecidos, o para encontrar a personas que se les han suprimido su estado civil, información para encontrar y dar con los autores o coautores de los hechos que se están investigando, a cambio de penas más atenuadas, e inclusive se prevé la posibilidad de que no exista requisitoria del Ministerio Público para algún caso específico, pero siempre y cuando la víctima estuviera de acuerdo, ¿no? O sea, con una notificación previa a la víctima, la cual se podría oponer a esa posibilidad y resolvería en un plazo de 6 días el fiscal de corte en forma irrecurrible. O sea, intentamos, digamos, como te decía, con eso darle un marco por lo menos formal a una investigación en serio, en profundidad, de lo que fue el terrorismo de Estado, o sea, te digo, con una cabeza única, con una fiscalía única y con instrumentos de investigación también novedosos, aunque yo creo que lo más novedoso es que existe una sola cabeza, digamos, ¿no? Eso me parece que es lo más removedor. Esto también daría de alguna manera cumplimiento a una parte de la sentencia del caso Hellman que establece la necesidad de crear juzgados especializados, ¿no? Correcto, sí, sin duda. Ahora no se había dado un solo paso al respecto. Sí, es verdad. Ni por parte del Poder Ejecutivo, ni por parte del Poder Legislativo, ni por parte del Poder Judicial. Es verdad. Esto es El Popular en Radio. Era Federico Álvarez Petraglia, y antes de despedirnos queremos resaltar especialmente que, como si fuera poco, yo quiero destacar con especial énfasis la dignidad, el compromiso de las 28 compañeras. Escuchamos la voz de Antonia Yáñez, habíamos escuchado en programas anteriores con Lucía Arzuaga y Ivonne Klinger. Estaban hablando de Silvia Sena también, de las compañeras que fueron a la entrevista. Está completa en el Popular impreso. Yo quiero destacar a estas compañeras por una razón muy sencilla. Ellas pasaron por lo que pasaron, hicieron su denuncia, superaron el dolor, dieron testimonio, pelearon por la verdad, y ahora encima además toman una iniciativa para transformar la justicia y que se trabaje mejor con todas las causas de derechos humanos, y presentan un proyecto de ley al Parlamento que no presentó el Frente Amplio, que no presentó el Poder Ejecutivo, a pesar de que había problemas con todas las causas, y a pesar de que lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es nada menor que las compañeras sigan dando el ejemplo, sigan luchando y sigan proponiendo hasta en esto. Agradecemos mucho los mensajes, se ve que en el Platense está entretenido porque nos han mandado varios. Si están escuchando, bien ahí, vamos arriba, en cualquier momento nos encontramos por ahí.
En el Platense, recordamos, lo dijimos al principio, se está realizando el Encuentro Nacional de Militantes del Partido Comunista, con militantes del partido y de la Juventud Comunista de todo el país. Ya pueden ver varias fotos en la página web del partido, www.psu.org.uy, que está muy bueno. Ya, rápidamente hoy también lo podrán ver en el Facebook del Popular en radio. Llegamos al final del programa 59. Trabajamos para este programa quien les habla, Gabriel Mazarovich y Gabriela Pastorino. Y acá en estudios, que se van a despedir de ustedes, el compañero Lois Artigas. Un abrazo para todos los compañeros y la audiencia en general. La compañera Victoria Blanco. Un saludo para todos, nos escuchamos el próximo domingo. María José Frías, Lilian Firpo, Ricardo Marroquín y Marielos Monzón desde Guatemala. Y en cabina, dándonos una mano, como siempre enorme, Marcos Cuba. Les vamos a mandar un abrazo muy grande a todas y todos. Nos vamos a encontrar el domingo que viene. Nos vamos con el cariño y la voz de Manuel Capela, Quemando Mentiras. Un abrazo. Cuando la construyen, quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras. La historia es la vida, quemando mentiras, hombres y mujeres, quemando mentiras, crecerán los niños, quemando mentiras, la historia camina, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. Que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.